Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Padre, gracias. Gracias te damos todos por este tiempo, Señor, por permitirnos de nueva cuenta reunirnos como hermanos en la fe, Señor, y poder escuchar tu palabra. Gracias por este gran escrito que nos has dejado, Señor, para que podamos vivirlo y ponerlo por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores y señoras, bienvenidos. De nueva cuenta estamos aquí. Hasta que Dios diga, vete a otro lado, hasta ese día seguiremos aquí. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Romanos, versículo 12, capítulo 12, versículo 1, y escrito está: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Hermosa forma de invitar a congregarnos, porque hemos aprendido a estar en el Espíritu al escoger a Cristo que esté en nuestra mente, siendo justificados por la fe y predestinados a vivir el amor de Cristo, obteniendo la libertad para actuar y aceptando las autoridades en todas nuestras áreas de oportunidad, para trabajar venciendo el mal con el bien, viviendo lo que escrito está. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Romanos 12:16. Solo así daremos testimonio de que nuestra actitud manifiesta nuestro comportamiento cristiano. Aleluya. Así es, solamente nuestras actitudes, no solo el predicar la palabra, que hoy lo vamos a ver en en el Antiguo y en el Nuevo, sino nuestras actitudes. Nuestras actitudes deben de ser las correctas, que le demostremos al mundo que somos hijos de Dios por medio de nuestras actitudes, que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios, pero sobre todo que con nuestras acciones podamos llevar a desear la paz a todos los demás, la paz que tenemos para con Dios nosotros. Comenzamos con el libro de Jeremías, el capítulo 20, y escrito está: profecía contra Pasur. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: el Señor no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magot Misabib, que significa terror por todas partes. Porque así ha dicho el Señor: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa irán cautivos, entrarán en Babilonia y ahí morirán, y ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémoslos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañara, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, loen al Señor, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló el Señor y no se arrepintió,
oiga gritos de mañana y voces a medianoche, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gastaran en afrenta? Jerusalén será destruida. Palabra del Señor que vino a Jeremías, cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijeran: consulta ahora acerca de nosotros al Señor, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá el Señor hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquél se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: dirán así a Sedequías: así ha dicho el Señor Dios de Israel: he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en sus manos, con que ustedes pelean contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y los tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad, pelearé contra ustedes con mano alzada y con brazo fuerte, con furor e enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice el Señor, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho el Señor: he aquí pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. El que quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que salga y se pase a los caldeos que los tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo, porque mi rostro se ha puesto en contra de esta ciudad, para mal y no para bien, dice el Señor. En mano del rey de Babilonia será entregado y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás: oigan palabra del Señor, casa de David, así dijo el Señor: hagan de mañana juicio y libren al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de sus obras. He aquí que yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice el Señor. Los que dicen: ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo los castigaré conforme al fruto de sus obras, dice el Señor, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy de los capítulos de Jeremías, muy cortito, pero bueno, aquí hay algo que a mí me sobresalta, me llena de sobremanera. Cuando en el lamento de Jeremías, que comienza en el versículo 7, el versículo 9 dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Yo no sé, no puedo hablar por ustedes, pero no sé qué sientan ustedes al leer la palabra de Dios, o qué sientan respecto de Dios. Y esa es una de las muestras del Espíritu Santo, una muestra de que tienen al Espíritu Santo, de que somos regenerados espiritualmente. Yo no soporto a personas que hablan mal de mi Señor. No soporto a personas que hablen mal de la palabra de Dios. Habrá quien lo soporte porque tienen otro tipo de don, otro tipo de ministerio que está actuando en ellos. En lo que a mí respecta, cuando yo escucho que una persona habla mal de la palabra de Dios, habla mal de Jesucristo, habla mal de Dios, habla mal del Espíritu Santo, de inmediato como que me enciendo y le digo: a ver, explícame lo que estás diciendo. Y sin importarme lo que sea o quién sea, no para retarlo violentamente, sino para decirle que me explique lo que está pensando para poder redarguir sus argumentos. A veces, créanme, y en esto soy muy sincero y les abro mi corazón diciendo que a veces es muy cansado para nosotros, porque no soy solo yo, es toda mi familia la que me ayuda, la que participa conmigo. Aunque no están aquí a cámara, me dan su apoyo, me dan el tiempo, sacrificamos tiempo para hacer este tipo de ministerio al que hemos sido llamados. Pero muchas veces quisiéramos, yo personalmente a veces quisiera descansar realmente entre el trabajo, el negocio, la predicación de la palabra de Dios. A veces sí me siento muy cansado. A veces quisiera yo decir: no, mañana lo hago, o al rato lo hago, o no lo sé, poner pretextos. Sin embargo, como que esa llamita que tengo en el corazón como que empieza a ver nada más así brisnitas.
y de repente siento el ardor en el corazón de compartir la palabra de Dios. A mí es algo que me llena, a mí es algo que me colma, que me gusta, que me gozo compartiendo la palabra de Dios. No soy solamente un predicador como los muchos que hay, y que los muchos que hay hablan puras mentiras. No, estamos hablando bíblicamente conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por eso la leemos, para que todos se enteren que el pequeño comentario que hacemos o lo que decimos está fundamentado en la palabra de Dios. Obviamente somos hombres falibles y se nos puede ir alguna cosa. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros lea la palabra de Dios, para que ese fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón, ese fuego del Espíritu Santo, crezca cada día y nos levantemos como varones esforzados y valientes. Dios no necesita que lo defendamos, pero sí necesita que lo representemos. Y si hay alguien que está hablando mal de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de la palabra, del Espíritu Santo, no podemos quedarnos cruzados de brazos, sino que tenemos que redarguir sus argumentos, no para ganar una discusión, sino para llevarlo a los pies de Cristo. Esa es la verdadera victoria cuando se tiene un argumento. No es derrotar al enemigo, es llevarlo a los pies de Cristo para que también alcance la salvación, porque por todos ellos pagó Jesucristo. Independientemente de lo que ellos decidan, nuestra labor es predicar la palabra de Dios, y ahorita se va a completar con lo de Timoteo. Tenemos que predicar la palabra de Dios con un fuego de verdad, con ganas de verdad, no porque me dice la Biblia que lo haga, no porque me dice el pastor que participe en campañas de evangelización, no, porque ese fuego que tenemos lo tenemos que compartir a los demás, y con un gozo, con alegría, con ganas, con fuerzas, porque esa paz que Dios nos ha dado se la debemos transmitir a todos los demás. Y de hecho podemos ver también que aun y cuando seamos perseguidos por predicar la palabra de Dios, aun cuando se burlen de nosotros, aun cuando hagan mofa de nosotros, tenemos que saber que Dios está con nosotros y como poderoso gigante. Por eso a todos los que nos atacan, a todos los que nos dicen de cosas, pueden seguir hablando lo que quieran. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene para ellos designado el lugar en donde van a estar si no se arrepienten de verdad. Por eso nuestra confianza y nuestra dependencia debe de permanecer totalmente en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero bueno, vamos a continuar con la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, y escrito está: predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejó en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos y bendición final. Saluda a Prisca y a Aquila, a la casa de Onésiforo. A Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con ustedes. Amén. ¡Wow! Híjole, hay secciones de la palabra de Dios que la verdad nos deberían de acongojar, nos deberían de poner tristes, nos deberían de poner a pensar en estos hombres de Dios. Pablo es una carta muy personal que le escribió a Timoteo. Dice Pablo en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo ya sabía que iba a morir en ese tiempo, Pablo sabía que lo iban a condenar a morir. Por eso Pablo le dice a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo ya lo sabía, ya se lo había revelado el Espíritu, que ya no iba a salir de ese juicio, que ya no iba a salir de esa cárcel en la que estaba. Pero Pablo, en vez de preocuparse, de sentirte triste, no sé, cambiar su estado de ánimo, Pablo se consuela y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y le van a dar una corona de justicia, la cual le dará el Señor juez justo en aquel día. Pero la promesa de Dios es que no solo se la va a dar a Pablo, sino a todos nosotros que amamos y anhelamos su regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de verdad de nosotros podíamos decir, he acabado la carrera, he guardado la fe? Híjole, ese tipo de expresiones nos deben de mover a nosotros a preguntarnos si de verdad estamos viviendo una vida cristiana como el Señor nos los ha mandado a vivir, si de verdad estamos cumpliendo con las ordenanzas que Dios nos dejó que hiciéramos, para que al final de nuestra vida no estemos tristes, sino que estemos gozosos, porque sabemos a dónde vamos y sabemos lo que vamos a recibir. Que en nuestro lecho o en donde estemos perseguidos, encarcelados, atormentados, en nuestra casa, rodeados de nuestros familiares, que podamos dar un último testimonio a nuestros familiares y decirles, he guardado la fe, he acabado la carrera, por lo cual el Señor me pondrá una corona de justicia. ¿Cuántos de nosotros llegará nuestro último suspiro con este orgullo con el que Pablo defiende el ministerio al que fue llamado, las obras que hizo para el Señor Jesús? Pablo estaba confiado, sabiendo que hizo la voluntad de Dios, sabiendo que estaba haciendo lo que el Señor le había mandado. Eso es increíble. Y vemos también en este último capítulo de la segunda carta a Timoteo, algo que leímos ahorita en Jeremías, algo análogo, cuando le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? En todo tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Redarguye, controvierte los argumentos, reprende al que ande mal, vuélvelo a encauzar, que vuelva a la senda. Exhorta con toda paciencia y doctrina, sirve con toda paciencia, enseñando por medio de la palabra de Dios. Lo grave es lo que dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que les decía el día de ayer, en el sentido de que ahora nosotros preferimos ir a una iglesia donde nos hablen bonito, donde nos digan que nos va a ir bien, donde nos digan que el Señor no quiere hijos pobres, donde nos digan que Dios nos va a dar un carro, que Dios nos va a dar millones, que Dios nos va a dar un ministerio reconocido a nivel mundial. Son puras payasadas, son puras payasadas. ¿Por qué? Porque solo están endulzando nuestros oídos. Pero eso el Señor ya lo sabía, por eso aquí se lo está diciendo otra vez a Pablo y a Timoteo. Se va a amontonar mucha gente a escuchar a estos falsos maestros, a estos falsos pastores, porque solo les están diciendo lo que quieren oír, pero no se dan cuenta de que están siendo engañados, no se dan cuenta que solo los está utilizando Satanás para arrastrarlos con él en su prisión.
Tenemos que oír la palabra bíblica de verdad, la palabra de la Biblia, la palabra escrita de nuestro Señor. Tenemos que saber que si no nos convertimos del pecado al Señor, lo que nos espera es el infierno. Tenemos que saber que hay una salvación tan grande que fue dada por nuestro Señor Jesucristo en un madero, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Tenemos que comprender que nada de lo que nosotros hagamos, absolutamente nada, puede pagar el precio que Jesucristo pagó por mí, y que Dios en su amor y misericordia derramó su gracia sobre nosotros para que pudiéramos estar con Él. Tenemos que comprender que aunque digan que Dios es amor, también Dios es fuego consumidor, porque a todo aquel que no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, lo va a enviar al infierno, a una prisión eterna, al lago de fuego y azufre, al lugar donde está el lloro y el crujir de dientes, pero sobre todo a un lugar donde, aunque sepan que existe Dios, Dios eternamente jamás volverá a darles una oportunidad, sino que se consumirán por toda la eternidad. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Eso es lo que tienes que enseñar, no las payasadas de los otros, que si se portan bien se van a ir al cielo, que si se portan mal se van a ir al infierno, que se van a ir al purgatorio, un lugar tonto que ni siquiera existe, que se van a ir al limbo los niños que no se bautizan, limbo que después de 1800 años, después como de 1000 años, fue borrado de un plumazo por el Papa Juan Pablo II, después de más de 10 siglos de creencia que existía un limbo a donde no se iban los niños bautizados, de un plumazo el Papa Juan Pablo II dijo que no existía. Lo mismo va a pasar con el purgatorio, dentro de poco, de un plumazo van a decir, perdón, no existe el purgatorio. Entonces tenemos que darnos cuenta que solamente podemos ser salvos por la gracia de Dios, y eso es lo que Pablo le enseña a Timoteo, le enseña que tiene que predicar la palabra verdadera de Jesucristo. Y en el último, me da mucha tristeza leer esto, porque sabemos que esta carta fue escrita desde la prisión en Roma de Pablo, y en el versículo 13, Pablo hace una petición muy personal. Le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, que era un capote, una capa, una cobijota. ¿Por qué? Porque tenía frío. Y, híjole, imaginemos a Pablo en una prisión, en una cueva enmohecida, fría, sin más luz que las antorchas, castigado por un carcelero, por un calderero que lo está lastimando, que lo está ofendiendo, que le está pegando. Y Pablo, ya anciano, con frío, le pide a Timoteo que le lleve su cobija para no pasar más fríos. Pero algo que nos debe de asombrar también, y que nos pone un ejemplo muy grande Pablo, es que le dice, tráeme mis libros y sobre todo los pergaminos. Pablo, en vez de estar llorando, entristeciéndose, Pablo en sus últimos momentos seguía predicando la palabra de Dios, seguía escribiendo la palabra de Dios, mandando cartas, mandando recomendaciones, leyendo sus libros. Es increíble cómo a veces nosotros con una enfermedad levecita nos tiramos en la cama, y eso hasta ponemos de pretexto para no leer cuando estamos en tribulaciones o en problemas. No queremos leer porque nos hacemos los tristes. Sin embargo, Pablo, en una prisión, sabiendo que ya estaba condenado a muerte, ni siquiera se dio por vencido, siguió escribiendo, siguió estudiando y sobre todo siguió predicando la palabra de Dios. Eso es lo que nos tiene que enseñar el día de hoy la lectura de Timoteo y de Jeremías, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos, porque has puesto en nuestro corazón un fuego ardiente que nos da la entereza de predicar tu palabra, que nos da las ganas y la fuerza de llevar tu palabra donde sea, de poder predicar tu palabra, llevar a los demás a los pies de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos enseñes y nos enseñes bien por medio de la lectura de tu palabra, para que promulguemos tu verdadero evangelio, Señor, el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo, en el cual por medio de él vamos a seguir hacia adelante, Señor, exponiendo tu verdad a este mundo caído, que cada día, Señor, sufrimos más persecución, pero cada día tú pones fuerza en nuestro corazón para seguir adelante, porque tú, Señor, quieres hombres valientes, quieres hombres guerreros que no se echen para atrás ni para agarrar impulso. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, y gracias, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo los acompañe siempre. Que el amor que nos ha dado Dios y la paz que ha puesto en nuestro corazón Jesucristo nos llene a todos nosotros y a nuestra familia, y que sigamos con la fuerza de predicar su palabra. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.